Yo estoy hablando, yo estoy hablando y no se está reflejando en la pantalla los cambios, ¿no? No, profe. Está en la Y carta usted, psicométrica. Ahí sí. y usted, y yo rayando como un loco y no me dicen nada. Profe, yo llegué a pensar que era mi internet. Yo también. Cuando sea así, intervengan de una vez. Profe, si está escribiendo, no se ve nada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía. Bueno, especificamos presión, en este caso la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, y qué es la información básicamente con la que vamos a trabajar. Entalpía, relación de humedad, porque estos son kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, volumen específico, porque el volumen específico nos permite convertir flujos másicos a flujos volumétricos. Entonces, bueno, podemos trabajar los ejercicios con esta parte. Bueno, entonces, Profe, una pregunta, ahí la presión sí se ingresó bien, no es, está ingresado como 760 kilopascales. sí, hay que especificar 760, temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto era? 47.9. ¿Cuánto es la temperatura de bulbo seco que tenemos? 54.4. 54.4. Y calculamos. Listo. Ahí ahora sí la tenemos ahí los valores con los que vamos a trabajar. Una relación de humedad, que es esta. Esta relación de humedad, esta entalpía, volúmenes específicos para trabajar en eso. ¿Listo? Listo. Bueno, nos traemos esos datos. Y aquí tenemos los datos que hemos extraído. Permítanme, vuelvo aquí a dibujar. Entonces aquí tenemos la humedad, kilogramos. Profe, yo sigo viendo la carta psicométrica. Vamos a ver, ¿por qué no me cambia? Ya, profe, ya cambió. Ya, ahora sí fue en internet. Creo que sí, ahora sí. Bueno, humedad, ¿ok? Kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entalpía, volumen húmedo, ¿ok? Les decía, ¿cuál es el interés del volumen húmedo? Que con el volumen húmedo nosotros nos podemos mover entre flujos másicos y flujos volumétricos. Por ejemplo, aquí tenemos esta relación en la cual G es el flujo másico que va a tener el sistema, esto van a ser kilogramos por segundo, UG viene a ser un flujo volumétrico, en este caso viene a ser metros cúbicos por segundo, y el volumen húmedo es el que estamos extrayendo de acá, que viene siendo metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Entonces, esa es la utilidad de trabajar con el volumen húmedo, porque en muchas ocasiones la medida que tenemos es un flujo volumétrico de gas, porque generalmente podemos medir velocidades de gas. Por ejemplo, la práctica de laboratorio que ustedes realizan. Con la práctica de laboratorio, ustedes miden una velocidad lineal del gas metro por segundo. ¿Ok? Pero si conocemos la base, el área transversal a través de la cual está fluyendo el gas, o donde lo estoy midiendo, al multiplicar esa velocidad que estoy midiendo de gas por el área transversal del fluido, yo tengo un caudal. Y luego que tengo ese caudal con esta relación es que puedo obtener entonces un flujo másico como tal de caudal. Entonces esa es la utilidad de este tipo de sistema. Ok. Para las condiciones de salida del gas también las puedo determinar, ¿ok? Para las condiciones de salida, como tengo temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, puedo determinar la humedad, la entalpía, el volumen húmedo
y de esa manera puedo determinar los flujos de gas. Entonces, fíjense, esta base que tengo acá son kilogramos de aire seco. Hay que tener cuidado cuando trabajamos con las bases de cálculo como tal, porque podemos tener un flujo expresado en flujo volumétrico total, donde el flujo volumétrico total, ¿qué sería? Serían los kilogramos de aire seco más los kilogramos de agua que hay en el sistema por unidad de tiempo. Y esto es un flujo másico total. Y lo que es el flujo másico de aire seco es el que únicamente se refiere a kilogramos de aire seco por unidad de tiempo. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con qué unidades estamos trabajando. En este caso lo que tenemos es un flujo másico de aire seco, que es el que estamos requiriendo. Bueno, para el agua, la información que tenemos del agua es que el agua ingresa a 22.8 grados Celsius, ¿ok? A presión atmosférica. Entonces, esta es información como tal del agua, la temperatura del líquido en el punto 2. El punto 2 es el que va a corresponder al tope de la columna, en tanto que el punto 1 corresponde al fondo, ¿ok? Para que vamos llevando la nomenclatura. Temperatura del líquido 2, 22.8 grados Celsius, ¿ok? Información que tenemos es que la columna tiene, es de base cuadrada, entonces tiene un lado de 1.08, ¿ok? Entonces tenemos que 1.08 mide uno de los lados de la columna, es de base cuadrada, lo que significa que el área transversal es el área de un cuadrado, 1.08 metros por 1.08 metros. Eso nos va a indicar entonces que el área transversal es de 1.17 metros cuadrados. ¿Okay? Este ya es un resultado, ¿ok? Este no es dato del problema, sino que este ya es un resultado que vamos a obtener, ¿ok? Lo dejo allí, ahorita no lo tenemos disponible, sino que posteriormente vamos a calcular este valor. ¿Sí? La primera parte. Cantidad mínima de líquido requerido. Como estoy en un proceso de deshumidificación, van a pasar las siguientes cosas. Primero, la línea de operación se encuentra por arriba de la curva de equilibrio. Si estuviésemos trabajando en un proceso de humidificación, ¿ok? La línea de operación estuviese por debajo. Entonces, esta es la que corresponde a humidificación o enfriamiento de agua, ¿ok? Y esta es la que corresponde a nuestro caso, que es el caso de deshumidificación. Cuando tengo deshumidificación, determino cantidad mínima de líquido, es decir, cuál es la cantidad mínima de agua que yo requiero para reducir la humedad al valor como tal. Pero cuando estoy en un proceso de humidificación o enfriamiento, determino cantidad mínima del gas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esos aspectos, porque es un error frecuente confundir el proceso de humidificación con el de deshumidificación y en consecuencia confundir los flujos mínimos que se deben de determinar. ¿Estamos? Sí, ¿Dudas con profe. eso? Por ahora no, profe. Entonces, bueno, vamos a limpiar aquí para no... Entonces, vamos a volvamos a nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, entalpía, ¿ok? Tenemos los datos de entalpía. Aquí, en nuestro eje Y como tal, vamos a representar los datos de la entalpía que tiene la corriente de aire. O sea que esto se refiere al gas.
en tanto que nuestro eje o variable independiente es la temperatura del líquido, o sea que se refiere a las condiciones que trae el líquido. Hago énfasis en esto también porque es un error común. Muchas veces erróneamente toman temperaturas del gas para representarlas acá, con lo cual indiscutiblemente ese planteamiento está totalmente erróneo, ¿ok? Entonces tengan cuidado sobre las variables involucradas en la humidificación, porque ya no es como los procesos anteriores donde teníamos Y y X, ¿ok? Ahora es entalpía de la corriente de gas versus la temperatura del líquido. Entonces, bueno, ¿de qué información disponemos nosotros? Disponemos de los dos valores de entalpía, o sea que esta corriente la conocemos este valor que está acá. Conocemos la temperatura del líquido que hay en el tope de la columna, o sea que esta la tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es un procedimiento simple de cálculo de flujo mínimo. ¿Qué hacemos? A partir de este punto, buscamos la intersección de la línea de equilibrio con esta línea de operación que representará el flujo mínimo. Y luego procedemos a leer esto que llamamos la temperatura del líquido en el fondo máxima. ¿Okay? Fíjense que es el mismo concepto con el cual hemos trabajado anteriormente. Esto viene a ser TL1 máximo, la máxima temperatura que va a existir en el fondo de la columna. Y luego lo que nos toca es simplemente